Buenas noches, profesor. Profesor Carlos Villarreal. Mi nombre es Miguel Bosque. Tengo el gusto de decirle la charla sobre el ciclo del carbono, en la cual comprende muchos espacios, en la cual le puedo mencionar y lo que he buscado entre cada uno de los significados y cada uno de los componentes que nos brinda este ciclo. Les puedo decir como introducción que este trabajo comprenderemos más sobre el ciclo del carbono, su componente, cómo se forma, su desarrollo y qué lo provoca. También le podemos mencionar ejemplos de carbono, ejemplos del ciclo del carbono, su definición, en las cuales genera un gran número de preocupaciones a nivel atmosférico y territorial. Con cada valor agregado en este trabajo es estudiado a conciencia y con la mayor subjetividad que desempeña el ciclo del carbono. ¿Qué le puedo mencionar del ciclo del carbono? El ciclo del carbono es el ciclo biogeoquímico por el que el carbono se intercambia entre la biosfera, pedosfera, geosfera, hidrosfera, la atmósfera de la Tierra. Junto con el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua, el ciclo del carbono comprenden una secuencia de eventos que es clave para hacer la Tierra capaz de sostener vida. Describe el movimiento de carbono al ser reciclado y usado por la biosfera, incluidos los sumidores de carbono. También le tengo un breve resumen sobre la respiración de las plantas, que es el bioma de las plantas, que está comprendido en los árboles. También le puedo mencionar que el consumo de terreno neto, que también es consumible del dióxido de carbono, también que comprende el suelo. También le puedo mencionar que el ciclo de carbono también es contaminado con los combustibles, los fósiles, el cemento y el cambio del uso del suelo. También le puedo mencionar que la fotosíntesis del fitoplancton también es un cambio atmosférico que da. También los intercambios de los gaseosos del aire del marino también, y la superficie oceánica. También les muestro un esquema donde el ciclo del carbono rápido muestra el movimiento de carbono entre tierra, atmósfera y océano en miles de millones de toneladas por año, lo que son semejantes a los flujos naturales y las contribuciones humanas. También puedo decirle que indican el carbono de almacenado, en donde cada conjunto tiene una superficie, un espacio comprendido territorialmente, ya sea en la atmósfera o si no en la Tierra. El balance global del carbono es el equilibrio de los intercambios, o sea, ingresos y pérdidas de carbono entre las reservas del carbono o entre los bucles del concreto, en donde quiere decir que la atmósfera y la biosfera. Del ciclo de carbono. Un examen del balance de carbono en una reserva o depósito puede proporcionar información aproximadamente si este está funcionando como una fuente o sumidero de dióxido de carbono. El ciclo del carbono fue inicialmente descubierto por Joseph Priestley y Anthony Lavoisier y fue propulsado por Humphrey Davy. Estos fueron los pioneros de lo que es el equilibrio entre los ingresos y pérdidas, entre el carbono y la reserva de carbono, entre los bucles de concreto, entre la atmósfera y la biosfera. También le puedo mencionar que las moléculas basadas en el carbono son cruciales para la vida en la Tierra, porque es el componente principal de los compuestos biológicos. También quiero mencionar que el carbono es también un componente importante de muchos minerales. El carbono también existe en varias formas de la atmósfera. El dióxido de carbono, o sea, el CO2, es en parte responsable del efecto invernadero y el gas de efecto invernadero más importante producido por el hombre. También les puedo mencionar que hay un aparato que mide, más que todo un aparato, es un sistema portátil que mide el flujo del CO2 de la respiración del suelo. Importante esto porque en ese aparato más que todo nos indica cuál es la respiración y cuál es la compenetración que tiene el suelo
En cuanto al sistema del CO2, que más que todo es la respiración, pues. Dice también que en los 2 últimos siglos las actividades humanas han alterado gravemente el ciclo del carbono de manera más significativa de la atmósfera. A pesar que los niveles del dióxido de carbono han cambiado naturalmente durante varios miles de años, las emisiones humanas de dióxido de carbono a la atmósfera superan las fluctuaciones naturales. Los cambios en la cantidad del CO2 atmosférico están alterando considerablemente los patrones meteorológicos e indirectamente influyen la química oceánica. Los niveles actuales del dióxido de carbono en la atmósfera superan mediciones de los últimos 420 millones de años y los niveles están aumentando más rápido de lo que los últimos 420 millones de años y los niveles están aumentando rápidamente que jamás se ha registrado, lo que hace de importancia crítica entender mejor cómo funciona el ciclo del carbono y cuáles son sus efectos en el clima global. Es importante señalar que cada uno de estos sistemas y de estos componentes están afectando no indirectamente, sino directamente a todo el proceso del CO2. También tengo que el ciclo de carbono global ahora normalmente se divide en los siguientes depósitos principales interconectados por rutas de intercambio. ¿Qué no quiere decir esto? Que la atmósfera, la biosfera terrestre, los océanos, incluido el carbono inorgánico disuelto y la biota marina viva e inerte, los sedimentos, incluidos los combustibles, los sistemas de agua fresca y los materiales orgánicos inertes. El interior de la Tierra, el interior de la Tierra, carbono del manto y la corteza terrestre, estos almacenes de carbono interaccionan con los otros componentes a través de los procesos geológicos. Interesante. También les puedo comentar que tenemos esta lámina, que es la que nos indica los intercambios de carbono entre las reservas que ocurren como resultado de varios procesos químicos, físicos, geológicos, biológicos. El océano contiene el depósito activo más grande de carbono cerca de la superficie de la Tierra. Los flujos naturales de carbono entre la atmósfera, océano, ecosistemas terrestres y sedimentos están bastante equilibrados, de modo que los niveles de carbono serían relativamente estables sin la influencia humana. ¿Qué no quiere decir esto? Que cada vez que nosotros vemos el entorno y también los océanos, ahí vemos qué es lo que está ocasionando eh, estos desastres, más que todo estas contaminaciones, porque de por sí no eran solos, no son los que se están ocasionando solamente en la atmósfera, sino que son un componente de contaminantes que estamos produciendo como somos nosotros en el sector de la influencia humana, que estamos cada uno decidiendo el sí aportamos y el no aportamos, el cómo sí buscar y el cómo no buscar. En esta parte sí es interesante porque debemos de saber que cada uno de los componentes que están influyendo a nivel nacional e internacional en cuanto a todos estos componentes que están ocasionando esta influencia y estas cosas es por la influencia humana. Cada uno de nosotros tenemos el poder de decir si aceptamos o no aceptamos más que todo estas decisiones que podemos tomar para que nosotros no podamos afectar más al sistema del ciclo del carbono más que todo. También tenemos que la atmósfera es un componente que está también relacionado con el carbono, ya que existen en dos formas principales, el dióxido de carbono y el metano. Ambos gases absorben y retienen calor en la atmósfera y son parcialmente responsables del efecto invernadero. El metano produce un gran efecto invernadero al compararse con el mismo volumen de dióxido de carbono, o sea que están entre sí, ahí hacen una balanza, pero existen en concentraciones mucho más bajas y tienen la vida atmosférica más corta que el dióxido de carbono, haciendo este último el gas de efecto invernadero más importante. También tenemos que el dióxido de carbono deja la atmósfera a través de la fotosíntesis, introduciendo a las biosferas
terrestres y oceánicas, el dióxido de carbono también se disuelve directamente de la atmósfera a los cuerpos de agua, océanos, lagos, etcétera. O sea que ellos emergen, expanden y botan, más que todo en océanos, lagos y algunos ríos, mares y cada uno de estos ejemplos. Además de disolverse en la precipitación al caer las gotas de la atmósfera cuando está disuelto en el agua, el dióxido de carbono reacciona con las moléculas de agua y forma ácido carbónico, el cual contribuye a la acidez oceánica, a la acidez oceánica. Entonces esto puede absorber en las rocas a través de la erosión, también puede acidificar otra superficie en contacto o fluir el océano. La biosfera terrestre. La biosfera terrestre incluye el carbono orgánico en todos los organismos vivientes de la Tierra, ambos vivos y muertos, además del carbono almacenado en los suelos. Dado que la absorción del carbono en la biosfera terrestre depende de los factores bióticos que siguen un ciclo diurno y estacional. En las mediciones del CO2, esta característica es aparente en la curva de Killing, es más fuerte que el hemisferio del norte porque este hemisferio tiene más masa de tierra que el hemisferio sur y ello más espacio para el ecosistema para absorber y emitir carbono. También tenemos los océanos, que los océanos contienen la mayor cantidad más grande de carbono activamente circulante del planeta. El carbono también ingresa al océano principalmente a través de la disolución del dióxido de carbono atmosférico, el cual se convierte en carbonato. También tenemos que el ciclo de carbono geológico. El componente geológico del ciclo de carbono opera más despacio en comparación a otras partes del ciclo global. Es uno de los determinantes más importantes de la cantidad del carbono en la atmósfera y por ende de temperaturas globales. La mayoría del carbono de la Tierra está almacenada en forma inerte de la litosfera. Mucho de carbono almacenado en manto de la Tierra fue almacenado allí cuando la Tierra se formó. Parte de él fue depositada en la forma de carbono orgánico. La influencia humana, que era lo que lo comentaba antes, en donde nosotros jugamos un rol importante en la toma de decisiones para que no tengamos estas acciones en cuanto al ciclo y en cuanto a la atmósfera. Dice que la influencia humana, desde la revolución industrial, la actividad humana ha modificado el ciclo de carbono al cambiar las funciones de sus componentes y directamente añadir carbón a la atmósfera. También dice que la influencia humana más grande y más directa en el ciclo de carbono es a través de las emisiones directas provenientes del combustible fósiles, las transfieren carbono de geosfera a la atmósfera. También dice que durante varios siglos el uso humano del suelo y el cambio de la superficie ha llevado a la pérdida de biodiversidad, lo que disminuye la resiliencia de los ecosistemas a las tensiones ambientales y disminuye su habilidad de mover carbono de la atmósfera. Por eso es que cada uno tenemos un rol, vuelvo y lo digo, como el más importante en la toma de decisiones. Porque aquí, como lo dice el ser humano, el uso humano del suelo y el cambio de superficie ha llevado a la pérdida de biodiversidad. Biodiversidad, hemos perdido espacio, hemos perdido árboles, hemos perdido animales, hemos perdido parte de nuestra naturaleza por todo este tema. También dice que más directamente a menudo conduce a la liberación de carbono por los ecosistemas terrestres a la atmósfera. La deforestación para propósitos agrícolas remueve los bosques, los que almacenan grande cantidad de carbono. Los reemplazan generalmente con áreas agrícolas o urbanas. Ambos tipos de superficie de reemplazo almacenan comparativamente pequeñas cantidades de carbono, de modo que resulta neto. El proceso es que más carbono permanece en la atmósfera. En conclusión, le puedo mencionar que en este trabajo hemos concluido que el ciclo del carbono es afectado directamente de gases
que se esparce por todo el aire, las cuales comprenden los petróleos, fotosíntesis, combustión, carbono y muchos otros que nos afectan y propagan muchos daños a la naturaleza. También tengo en conclusión que el carbono es un ciclo biogeoquímico, ya que el carbono se intercambia entre la biosfera, pedosfera, geosfera, hidrosfera y la atmósfera de la Tierra. Todo esto comprende en general porque cada uno tiene su mayor compartimiento en cuanto a su posición en cuanto a la atmósfera y a la biosfera. Y esto fue todo, profesor. Muchas gracias. Espero le guste y le envío también el video por YouTube. Muchas gracias, profesor.